desde aquí, al oír tu voz, te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias, oh Señor. Hola, ¿qué tal? Aquí en El Ritmo de la Palabra con el Padre Alejandro Marca Mancilla en este lunes 29 de agosto. Después de haber visto y haber continuado con el Evangelio de San Mateo, ahora entramos a leer el Evangelio de San Lucas de manera corrida. La predicación de Jesús en Nazaret empieza con un rito. Entra en la sinagoga, se levanta a leer, le entregan el libro y al abrirlo encuentra el pasaje que nos muestra, es el pasaje de Isaías. El momento es muy solemne y Lucas lo subraya con vigor. Es una característica que se puede detectar con bastante facilidad en todo el relato. La página profética es proclamada por el mismo Jesús, que no tarda en dar la interpretación de la misma. Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Jesús, verdadero profeta, incluso el profeta escatológico, porque la profecía que proclama se cumple en su predicación, en sus gestos y en su persona. Por eso, su tiempo es un kairos, un tiempo providencial para cualquiera que se abra mediante la escucha, la acogida del mensaje que salva. Y es la presencia de Jesús en persona la que justifica el valor de este hoy. San Lucas registra también la reacción de los presentes, en parte positivamente estupefactos por las cosas que decía y por el modo como las decía, palabras de gracia. En parte negativamente impresionados y por eso críticos respecto al mismo Jesús. Como siempre, la reacción a la respuesta de salvación es de signo noble y contrario. Encontramos a continuación una larga sección polémica. Jesús intuye que el ánimo de los presentes está por general indispuesto respecto a su predicación y presenta dos proverbios, el del médico y el del profeta, que dejan entender con claridad lo que Jesús quiere decir. Las dos referencias bíblicas a las viudas de los tiempos de Elías y a los leprosos del tiempo de Eliseo también tienen el objetivo polémico de desmantelar las disposiciones interiores de los presentes. Nada tiene de extraño, por consiguiente, que al final Jesús sea objeto de una reticencia común y del rechazo más ciego. Tanto San Pablo en la primera lectura como San Lucas tocan en esta liturgia de la palabra el tema de la predicación. Este se sitúa en el comienzo del camino de la fe, que por su propia naturaleza lleva a la salvación. Es esta una ocasión propicia para detenernos en el valor teológico de la predicación, entendida como acto litúrgico, que en cuanto tal participa de la economía sacramental. Esta última, en efecto, nos viene dada a través de los signos litúrgicos, y entre ellos hemos de enumerar a buen seguro la predicación, los cuales realizan lo que significan. La predicación es antes que nada un acontecimiento de gracia, como los habitantes de Corinto, como los contemporáneos de Elías y de Eliseo, y como los contemporáneos de Jesús. También nosotros nos encontramos situados no ante un acontecimiento puramente humano, aunque en ocasiones sea digno de admiración, sino ante un gesto que, aunque sea en medio de la debilidad, es portador de un mensaje ajeno, el de Dios, y de una gracia que viene de lo alto. La predicación cristiana se vale de las profecías del Antiguo Testamento, pero se sitúa en el presente histórico. Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. La referencia a los tiempos pasados no es obviamente un alarde de cultura, sino más bien memoria actualizadora de que algunas profecías que contienen una promesa divina. De modo similar, la referencia al presente histórico no es violencia a la libertad de los individuos, sino más bien es una invitación autorizada a no prescindir por pereza o por ligereza de la palabra de Dios. Por último, la predicación apostólica se encuentra en el comienzo de un itinerario de fe que Pablo, entre otros, se encarga de trazar también en los dos primeros capítulos de su primera carta a los de Tesalónica. Quien tenga la paciencia de leerlos encontrará en ellos un esbozo bastante completo de la teología de la predicación. De todos modos,
Aconsejemos sopesar de todo esto con lo que escribe San Pablo. Por ello no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la palabra de Dios que les anunciamos, la abrazaron no como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Quiero invitarte a que repitas con frecuencia diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Que Dios te bendiga.